Buenas tardes, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos y en sus hogares. Y también esperando que Dios nos siga guiando en todo lo que hagamos en estos tiempos y nos dé la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia que necesitamos. Tiempos difíciles estamos viviendo, los cuales nadie esperaba vivir, pero confiamos en que Dios obrará en nuestros corazones y en nuestras vidas y nos mantendrá seguros donde quiera que estemos. Te bendigo en el nombre del Señor y espero que te aferres con fuerza en Dios y así también aumente tu confianza y tu fe cada día. Hoy te quisiera invitar a escuchar la palabra de Dios, que la vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 28. Vamos a leer del versículo 36 al 43. Santidad a Jehová. Lo doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón y la llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que obtenga gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas también, les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Amén. Que Dios nos bendiga esta tarde a través de esta palabra. Santidad a Jehová. Qué importante la santidad para todos los creyentes, a todos los cristianos. Algunos la buscan de una manera, otros de otra. Algunos la buscan mediante obras, otros la buscan mediante la meditación, otros la buscan mediante la oración. Cada uno la busca conforme a sus conocimientos y conforme le hayan enseñado, o sus propias creencias, o su propia filosofía, o su propio estilo de vida. Para el cristiano no existe un canon mayor que no sea la palabra de Dios. Ella es el mayor canon, la mayor enseñanza que uno puede recibir. Y a través de ella nosotros podemos aprender, reconocer, entender la voluntad de Dios, el corazón de Dios y lo que Él quiere para nosotros. La Biblia nos relata nuestro pasado, nuestro presente y nuestro porvenir. Como así también nos describe interiormente. Relata cómo en nuestra vida, nuestro conocimiento o nuestro corazón.
nos cuenta cómo es nuestra propia vida. En realidad la Biblia es el único libro en el mundo que habla con respecto al corazón y nos describe a todos los seres humanos perfectamente. No existe otro libro en el mundo que nos hable espiritualmente y carnalmente, ya que la Biblia hay palabras que son para personas que aún viven el pecado y hay palabras que son para personas que ya han conocido a Cristo y que quieren vivir en la gracia y en la santidad de Dios. Aquí la palabra nos enseña y nos dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón azul y estarán sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. La vestidura que usaban los sacerdotes fueron dadas por Dios y fue dada con un solo objetivo. El objetivo es que los sacerdotes, los sumos sacerdotes, en este caso Aarón y su descendencia, que fueron los escogidos por Dios, pudieran estar en la presencia de Él sin caer muertos. ¿Producto de qué? De sus pecados. Y Dios demandaba que las vestiduras que usaran fueran de ciertas características y como así también su ornamentación. Y aquí vemos la importancia de la mitra y así también de la lámina de oro que grababa santidad a Jehová y que iba puesta sobre la mitra y la cual Aarón debía de llevarla sobre la frente. Pero esa lámina de oro grabada, para que no se le cayera, iba tomada con un cordón de hilo de color azul. Sabemos que la Biblia y el tabernáculo en sí, Dios lo construyó con muchos artefactos y con mucho detalle. Pero dentro de esos detalles, los colores que el cual Dios nos describe a través de el vestuario y así también el tabernáculo es de mucha importancia para nuestra fe. La fe es muy importante en nuestra vida espiritual, como así también el conocimiento de la palabra de Dios, para que Aarón pudiera vestir los trajes y toda la ornamentación, y así también esa lámina de oro grabada santidad a Jehová sobre la mitra. Moisés tuvo que escuchar detenidamente las instrucciones de Dios y así construir o así mandar a construir el traje al sacerdote para que pudiera ejercer el sacerdocio delante de Dios. De otra manera, ninguna persona podría haber estado de frente a Dios sin caer muerto. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios o las personas, nosotros naturales, sin las vestiduras correspondientes, no podríamos nosotros estar en la presencia de Dios, porque Dios es justo. Y como Dios es justo, su propia justicia obraría en el instante en nuestras propias vidas a ver nuestra desnudez y nuestro pecado. Y es por eso que era necesario que el sacerdote usara los trajes que él había demandado, como así también el sacerdote realizara las ofrendas que Dios demandara para estar en la presencia de él, para que Dios no viera su desnudez y su pecado. Y así también él ver la obediencia que los hombres tenían
a la palabra que él había dado, a las instrucciones que él había dado para estar en presencia de él. Es lo que en estos tiempos necesitamos urgentemente, que todos los cristianos, que todas las personas creyentes y no creyentes se vuelvan a Dios y escuchen detenidamente la palabra de Dios. Las instrucciones que Dios da a través de su palabra son muy importantes para nuestra vida, porque a través de esas instrucciones nosotros debemos de vestirnos con los trajes para ejercer el sacerdocio delante de Dios. Y no cualquier traje, un traje el cual Él apruebe, un traje el cual cubra nuestra desnudez, un traje que sea a la medida de nosotros y a la medida de la justicia de Dios, la cual Él permita estar en su presencia. Y por sobre muchas cosas, que esté sobre nuestra frente esa lámina de oro amarrada con hilo azul que diga santidad a Jehová, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y esa lámina de oro debe estar grabada santidad a Jehová y debe estar amarrada con el hilo azul. Sin el hilo azul no podremos nosotros atar esa lámina de oro en nuestra frente y en la mitra para estar delante de la presencia de Dios. Debe estar el conocimiento de la palabra de Dios en nosotros. Debemos de escuchar atentamente las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra para poder vestirnos con los trajes de santidad o con el traje de santidad que Él tiene preparado para nosotros. Así como Dios vistió a Aarón y a toda su descendencia, así también Dios viste a sus hijos en estos tiempos. Y Dios, para poder vestir a sus hijos en estos tiempos, esas personas necesitan escuchar las instrucciones de Dios. Y las instrucciones de Dios, Dios las da a través de sus siervos. Los siervos necesitan obedecer la palabra de Dios y necesitan escuchar las instrucciones de Dios. Porque cuando un pueblo tiene siervos que son negligentes, el pueblo también va a ser negligente. Cuando el pueblo tiene un gobernante que es ignorante en la palabra de Dios, el pueblo también va a ser ignorante en la palabra de Dios. Cuando el pueblo tiene un gobernante que es torpe en la vida espiritual, el pueblo también va a ser torpe en la vida espiritual. Pero cuando el gobernante o el líder es una persona prudente, sensata, inteligente, entendida en la palabra de Dios, sabia y entendida, el pueblo va a ser sabio y entendido. Y va a estar en obediencia delante de Dios. Es lo que se necesita urgentemente en estos tiempos, es obediencia delante de Dios. Es vestirse como Dios quiere que uno se quiera vestir, como Él quiere que nosotros nos vistamos, no como nosotros queramos vestirnos. Hubo una fiesta en la cual todos llegaron vestidos igual, todos de blanco, pero uno entró vestido de muchos colores y se veía distinto al resto. Esa persona miraba a los demás y decía, mira, está todos vestidos iguales y todos vestidos de blanco, pero mi traje es especial, él decía, es distinto al de ellos, tiene muchos colores y se ve más hermosos de los que ellos. Se sentía especial, pero se olvidó de algo muy importante, que para poder entrar a esa cena, el organizador de esa cena pidió a todos que fueran vestidos de una forma.
Y aquella persona que se sentía especial, porque sus trajes eran de muchos colores, era distinto al resto y él se sentía alguien distinto a los demás, más hermoso, más colorido, más especial, fue echado de esa cena por no ir vestido como el organizador de la fiesta lo había pedido. Que es importante escuchar la voz de Dios y vestirse con el traje adecuado delante de Dios. Que es importante estar alerta en estos tiempos a la palabra de Dios. Te quiero llevar a Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidé de tus hijos. El pueblo falló por falta de conocimiento, y por la falta de conocimiento desechó el sacerdocio. El que quiera sacerdocio, buena cosa anhela en su corazón, pero gran desafío tiene, porque no es de quien corre, sino es porque en Dios tenga misericordia. Y el que obedezca la palabra de Dios y se vista para ser un sacerdote conforme al corazón de Dios. La prudencia en nuestra vida es muy importante, en la vida espiritual. Es muy importante la prudencia. Hay muchas personas que tienen un llamado delante de Dios y por el afán, el anhelo, el deseo de su corazón, por la emoción, por la devoción que sienten querer servir, se apresuran a correr esa carrera. No se preparan para correr la carrera, simplemente escuchan el llamado y quizá un llamado hermoso que muchos anhelan y no a todos les llega, pero lo toman de muy apresuradamente y comienzan a correr esa carrera sin prepararse. Y mediante van corriendo esa carrera, van cometiendo muchos errores, pero siguen confiando en Dios, en que Dios le irá a ayudar y les solucionará sus problemas y que lograrán cumplir con lo que Dios le habló a sus propias vidas y levantarán su sacerdocio delante de Dios, como ellos se imaginaron y desearon en su corazón, con un templo hermoso, lleno de gente. Se esfuerzan mucho. Pero se olvidaron algo muy importante antes de comenzar a correr esa carrera. Primero era escuchar la voz de Dios y aprender de Él. Segundo, ser aprobado por Dios y haber sido salvo por la propia palabra de Dios, ser una nueva criatura, haber nacido de nuevo.
porque si no hizo eso antes de correr la carrera, en vano corrió esa carrera. No podemos correr una carrera en la cual no estamos preparados, porque no sabemos correrla. Dios llama a muchas personas, pero son pocos los prudentes y los sensatos que se preparan para poder correr esa carrera. Algunos se demoran años en correr esa carrera. Aún los propios apóstoles estuvieron 3 años aprendiendo del mismo Jesucristo antes que Él los enviara a predicar el Evangelio. Por el mismo Jesucristo. Y aún los propios apóstoles, habiendo sido enseñados por Jesucristo, se encontraron con muchos problemas, con falsos profetas. Fueron perseguidos y fueron martirizados. Pero aquellos que se apresuran a correr en estos tiempos, ¿estará su fe preparada para ser perseguidos y martirizados? ¿Estarán caminando en la senda de verdad y de justicia? ¿Estarán vistiendo su traje de santidad? Porque en el camino ellos, producto de la emoción, producto de la devoción carnal y producto de los deseos que hay en su carne de poder servir a la obra de Dios, comienzan a correr una carrera a la cual no están preparados. Pero ¿cuántas almas van destruyendo en ese camino? ¿Cuántas personas van quedando en ese camino producto de su falta de conocimiento, por falta de tino, por falta de gracia, por falta de unción? Porque no ha nacido de nuevo, porque aún está ciego, está sordo y está mudo, porque habla de lo suyo, habla de su propio corazón, mas no habla de lo espiritual. La prudencia es algo muy importante, así como los sacerdotes en estos tiempos tenían que obedecer a las instrucciones de Dios, tenían que vestirse el traje que Dios demandaba, tenían que hacer todo lo que Dios pedía, de lo contrario nadie podía entrar al lugar santísimo, porque si, porque si no caían muertos. Dios no aceptaba sus ofrendas. Nadie podía ofrecer sacrificios extraños. Y tenemos el ejemplo de 2 sacerdotes que dieron fuegos extraños delante de Dios y Dios los mató. Él no acepta cualquier ofrenda delante de Él. Él acepta la ofrenda que Él demanda de nosotros. Es por eso que Dios nos advierte, nos dice, no es de quien corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Y para que Él tenga misericordia de nosotros, debemos de conocer la palabra de Dios, debemos de tener el conocimiento en ella, porque el pueblo falló por falta de conocimiento. Y así también falló y desecharon el sacerdocio. No podemos pretender ser sacerdotes delante de Dios si no tenemos el conocimiento. No podemos pretender poder guiar a un pueblo si no tenemos el conocimiento. No podemos pretender hablar de salvación si aún nosotros mismos desconocemos si somos salvos. No podemos pretender enseñarle a una persona a nacer de nuevo si aún nosotros mismos no sabemos cómo nacer de nuevo. Es así cuando Dios te prepara. Es así cuando Dios te va probando tu corazón. Es así cuando Dios va cimentando, transformando tu vida a través de la propia palabra de Él, que se hace vida en nuestros corazones y así transforma la mente y nuestras vidas y nos transforma en siervos de Él. A través de la propia palabra de Dios, a través del conocimiento, porque el conocimiento trae poder y autoridad para callar a los mentirosos, como así también para enseñar, corregir, redarguir, edificar, reconstruir las ruinas antiguas. Y todo a través de la palabra de Dios y sin el pensamiento humano. Pero hoy por hoy es común escuchar, defender posturas religiosas a través de pensamientos humanos y las justifican de una u otra manera. Y ya muchas veces nos hemos acostumbrado a escuchar esas posturas y creemos muchas veces que son correctas, porque no está el discernimiento en la palabra de Dios y porque no está la unción del Espíritu Santo.
El pueblo falló por falta de conocimiento, y porque no hubo conocimiento desecharon el sacerdocio de Dios, y Dios así también desechó a sus hijos. No podemos pretender nosotros ser algo que de lo cual no estamos preparados. Como así también no podemos nosotros pretender ser sacerdotes de Dios sin tener conocimiento adecuado de la verdad de la palabra de Dios, porque la verdad te hace libre y la verdad te autoriza a hablar delante de Dios. Recuerda que Dios todo lo sabe. Recuerda que Dios nada se le puede ocultar a Él. Él no puede ser engañado. Él sabe quién es un sacerdote verdadero y quién no lo es. Él sabe cuál es una sinagoga de verdad y cuál es una sinagoga de Satanás. Él lo sabe. Él no puede ser burlado. Como así también está escrito que muchas veces las personas se aferran a una creencia que Dios les envía un espíritu de mentira, un espíritu de error para que crean en esa mentira. Porque como desechan la verdad y se aferran a costumbres y tradiciones, viene un espíritu de mentira para que crean esa misma mentira. Y así ese pueblo es desechado. Porque desecharon el sacerdocio y el conocimiento de la palabra de Dios. Y se aferran a tradiciones y costumbres que en ninguna parte lo han llevado hasta en estos tiempos. Y es por eso que muchos templos o iglesias están vacíos. No hay frutos espirituales. No hay unción. No está el Espíritu Santo. Hay espíritu de errores. Hay divisiones. Hay conflictos. Hay decepciones. Y eso provoca que mucha gente se decepcione de Dios. Y se apartan y se van al mundo. Pero no es culpa de Dios que los seres humanos seamos insensatos, imprudentes delante de Él. Que no escuchemos sus instrucciones y que no estemos atentos a la voz de Él. Simplemente nosotros o muchos son guiados por sus propios sentimientos y emociones y se olvidan de la palabra de Dios. Se olvidan de los mandamientos de Dios, de lo que Dios, las instrucciones que Dios nos dio para ser sacerdotes y estar delante de Él y poder ejercer el sacerdocio sin caer muerto delante de Él, para ser santos delante de Él y tener gracia en su presencia, como dice la palabra el día de hoy, las vestiduras. Y llevaremos la lámina de oro grabado santidad a Jehová para que tengamos gracia delante de Dios. Y la mitra será de lino fino. Y las puertas del tabernáculo fueron hechas de ciertos colores, azul, púrpura y carmesí, entretejidas con lino fino, como así también la puerta del tabernáculo santo y el lugar santísimo. Y cuando uno llega al lugar santísimo se encuentra con la arca del pacto y con la silla de la misericordia y donde bajaba la presencia de Dios. Y la Biblia nos enseña, nos dice que nadie va al Padre si no es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y cuando vemos el azul, púrpura y carmesí y lino fino entretejido, vemos a Jesús en esa descripción, en esos colores. A la puerta está Jesucristo. Y en las tres puertas se refleja Jesucristo, pero que fueron hechas de la misma manera, del mismo hilo, como así también del hilo azul entretejido. Y este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no tan solo de agua, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu que da testimonio de la verdad. Los tres testigos, los cielos, los tres testigos aquí en la tierra. Sin el conocimiento adecuado de la palabra de Dios nos vamos a equivocar, vamos a errar.
Y por eso que muchas personas no pueden entrar por la puerta porque no se han vestido de los trajes de santidad, porque no está el conocimiento en la palabra de Dios. Otros, ¿qué hacen? Colocan una escalera al costado de la reja del tabernáculo santo y saltan esa reja para poder entrar al lugar santo y comenzar a robar las bendiciones que son para los hijos de Dios. Y ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Por eso que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. No todo el que diga yo profeticé, yo hice milagros en tu nombre, yo fui a hacer misiones al extranjero, yo hice esto en tu nombre, hice esto otro en tu nombre, gasté esto en tu nombre, hice donaciones en tu nombre, entregué todas mis posesiones en tu nombre. Pero Dios te va a decir, jamás te conocí, hacedor de maldad. Porque nunca hiciste la voluntad del Padre, porque nunca escuchaste las instrucciones que Dios quería para tu vida. Así también en estos tiempos mucha gente insensata que corre por amor, devoción carnal a hacer la obra de Dios y las cuales nunca se han preparado para hacer esa obra. Y Dios le está hablando en estos tiempos para que se preparen para hacer la obra de Dios. Haz un alto en tu vida de fe y vuélvate a Dios, escucha atentamente las instrucciones de Dios, vístete con el traje de santidad y ponte en la frente, santidad a Jehová. Ama la obra de Dios. Y recuerda que Dios nos creó a su imagen y semejanza. O sea que somos eternos. Esta vida carnal es pasajera, pero nuestra vida espiritual es eterna. O estamos eternamente en el infierno o estamos eternamente en el cielo. No es cualquier cosa de la cual estamos hablando. Es una vida eterna la cual Dios quiere que tú te prepares y que no deseches, que escuches con atención y no caigas en las garras del diablo o las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas o las mentiras que hasta ahora tienen tu vida de fe destruida. Por eso es que tu corazón está vacío. Por eso es que tu vida de fe no crece. Por eso es que te sientes encadenado. Por eso que nada puedes ver, no disiernes tú lo espiritual, porque aún no has llegado al conocimiento de la verdad. Y por muchos que digas tú de Señor, Señor, aún no conocen la verdad, porque aún no has escuchado atentamente las instrucciones de Dios y porque no estás vestido de los trajes de santidad. Santidad, Señor. Tenemos que tener conocimiento correcto de la palabra de Dios. Tenemos que nacer de nuevo de parte de Dios, no de parte de los hombres. Tenemos que obedecer a la voz de Dios. De otra manera vamos a fracasar en nuestra vida. Y no es triste haber creído 40, 50 años en Dios o haber nacido dentro de una religión y haber creído toda una vida e irte al infierno porque nunca escuchaste las instrucciones de verdad, porque nunca te interesaste en buscar la verdad y simplemente aceptaste lo que te enseñaron como si fuese la verdad y sin cuestionar esa enseñanza y sin asegurarte que lo que te estaban enseñando era la verdad. Es necesario asegurarse. Lo que te están enseñando es la verdad, porque es tu vida. ¿Es una vida eterna en el cielo o es una vida eterna en el infierno? Y esa es la importancia en la cual la búsqueda debe ser especial en estos tiempos peligrosos. Muchos han sido prosperados en la vida materialmente. Grandes predicadores se han levantado en el mundo. Y muchos los observan y muchos quieren aprender de ellos porque lo encuentran hombres especiales, lo encuentran hombres espirituales, lo encuentran hombres bendecidos de parte de Dios. Ningún apóstol fue bendecido y vivió con lujos, como hoy por hoy uno ve que muchos siervos viven con tantos lujos. Ninguno. Ni aún el propio Jesús vivió en un castillo, vivió en una mansión, vivió con lujos.
Ninguno. Mas ellos fueron perseguidos y martirizados. Jesucristo, el consumador de la fe, el consumador de la verdad, el que nos vino a rescatar, a salvar, el Dios de la creación. Los apóstoles que aprendieron de Jesucristo y que siguieron su camino como Dios le había enseñado, como Jesús le había enseñado. No vivieron vidas de lujos. En estos tiempos es necesario. El dinero, claro que es necesario. Y Dios lo conoce, Dios lo sabe. Pero recordemos que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero corrompe, corrompe al ser humano. El poder corrompe al ser humano. La fama corrompe al ser humano. La gloria corrompe al ser humano. El amor al poder corrompe al ser humano. Lo corrompe. Y Dios lo sabe. Por eso que es necesario prepararte para los caminos espirituales y que el que te prepare sea Dios, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te guiará y te enseñará toda verdad y toda justicia. Porque Él moldeará tu corazón y te lo templará, te enseñará y te hará dar frutos de templanza, de fe, de benignidad, de amor, de confianza. Te hará dar los frutos, tu vida estará preparada para soportar las tentaciones que el diablo tiene preparado para hacerte caer. Porque el diablo conoce tus debilidades. Y sabes que somos insensatos, imprudentes. Y él lo único que hace es pegarte el empujón para que nosotros nos equivoquemos de camino, o muchas veces blasfememos el nombre de Dios, o desechemos las enseñanzas de Dios, y nos aferremos a las mismas enseñanzas que nosotros tanto admiramos y no son de parte de Dios. Vístete con los trajes de santidad, escucha atentamente la palabra de Dios, porque el pueblo de Israel falló por falta de conocimiento, y por la falta de conocimiento desechó el sacerdocio. Queremos ser sacerdotes delante de Dios, debemos de serlo, porque ese es el pueblo de Dios, un pueblo santo, real sacerdocio. Ese es el verdadero pueblo de Dios, que es un pueblo santo y real sacerdocio. Y cuando se congregan todas esas personas, se le llama la reunión de los santos. Y por eso, para llegar a ese lugar y congregarte con ellos, primero, para congregarte con los santos, debes primero de nacer de nuevo, ser nueva criatura. Debes de aprender y tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y una vez que lo tengas en tu corazón y lo creas con toda tu vida, Dios te va a dar la remisión de tus pecados y te va a vestir con el traje de santidad. Y luego de eso vas a poder reunirte con los santos. Porque donde está la presencia de Dios, no hay pecado. Y le harás, el versículo 42 dice, y le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos, cuando entren al tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Dios que le pidió a los sacerdotes calzoncillos de lino, desde los muslos hasta, hasta los lomos. ¿Para qué? Para que cubrieran su desnudez. Para que no mostraran su pecado. No podemos ir adelante a la presencia de Dios con nuestros pecados. No podemos pretender servir a Dios como sacerdotes si tenemos pecados.
Dios no nos va a recibir. Dios ni siquiera nos va a mirar. Y por mucho que digamos, Señor, Señor, y yo creo en tu nombre, y lloremos y le digamos, te amamos con todo el corazón, Dios no nos va a mirar. Él quiere que confiemos en su justicia, que seamos justos delante de Él, que aprendamos a vivir en su justicia, que conozcamos el Evangelio, el cual nos da la remisión de los pecados. En Romanos Dios nos enseña y nos dice que en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Mas el justo de la fe vivirá. Necesitamos la revelación de la justicia de Dios para poder vivir delante de Él. ¿Tú sabes dónde Dios tomó tus pecados? ¿Tú sabes dónde Dios dio la paga por tus pecados? ¿Qué dice las Escrituras? No un pensamiento, sino que dice las Escrituras. Porque ese debe ser tu fundamento bíblico, no un pensamiento, sino debe ser la propia palabra de Dios tu fundamento. Y cuando tu fundamento está en la palabra de Dios, ¿quién te podrá mover? Pero cuando es un pensamiento, entra la duda en los corazones, entran las falsas enseñanzas a los corazones, entran falsas doctrinas a los corazones, y por lo tanto tu vida espiritual es marchita, es nula, y fuiste atrapado por malas enseñanzas y por los falsos profetas, que no te enseñaron a nacer de nuevo, y por lo tanto no te has podido cubrir tu desnudez delante de Dios. Y Dios lo está pidiendo ¿para qué? Para que Él no mire tu pecado y mueras. Y Dios lo pide, Dios lo demanda. ¿Y por qué lo demanda? Porque lo dice, es estatuto perpetuo para Él y para su descendencia después de Él. Y cuando Dios habla de estatuto perpetuo, es hasta cuando este mundo se acabe. Es perpetuo. Y no te hablo de que tú te tejas calzones de lino, como dice la palabra de Dios, sino te hablo de la fe. Porque esta es la sombra de los bienes venideros. En el Antiguo Testamento se obraba, pero era la sombra de los bienes venideros. Esas mismas obras daban una sombra, que es la vida espiritual. ¿Cómo me puedo vestir espiritualmente? Conociendo la verdad y la justicia de Dios, sabiendo dónde Dios tomó mis pecados. Recordemos que en Mateo 3:15 nos dice, de cierto te digo, que lo que pasó en ese lugar, cuando Jesús y Juan el Bautista se encontraron, fue para cumplir toda justicia. Porque Jesús le dijo a Juan, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. La justicia de Dios comienza cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Y si no entendemos justicia y no recibimos la revelación de parte de Dios, no vamos a entender la verdad de parte de Dios. No vamos a conocer la verdad del hilo azul, púrpura y carmesí y del lino fino entretejido. Nuestras vidas van a seguir estando vacías y vamos a seguir estando faltos delante de Dios y no vamos a poder ejercer el sacerdocio verdadero delante de Dios porque no nos hemos vestido con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Existen falsos sacerdotes? Sí existen falsos sacerdotes. Desde el tiempo de Jeroboam, que levantó sacerdotes de su propio corazón para que el pueblo de Israel no fuera a ofrecer
los sacrificios al lugar donde Dios había estipulado y con los sacerdotes de la genealogía de Aarón, sino que Jeroboam levantó sacerdotes de su propio corazón. Hoy por hoy muchos se levantan de su propio corazón y no se visten con los trajes que Dios demanda. Por lo tanto, no se visten de la verdad. Pero sí lo escuchamos hablar de Dios, y con elocuencia, y con fuerza, y con poder muchas veces. Pero no es el poder de Dios que actúa en esas personas. Dios demanda que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios, y cuando comenzamos a obedecer a la palabra de verdad, va a llegar el discernimiento en nuestra vida, porque este es el verdadero poder que tiene la palabra de Dios, de discernir los corazones. Y cuando un hijo de Dios escucha hablar a alguien de Dios, lo va a discernir inmediatamente si es de Dios o no es de Dios, si ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo, si ha recibido remisión de pecados o no ha recibido remisión de pecados, si se ha vestido con los trajes de santidad o no se ha vestido con los trajes de santidad, si busca las ganancias deshonestas o busca la prosperidad en la obra de Dios más que las propias almas. Recordemos que las almas o un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. ¿Qué desea tu corazón? ¿Desea servir a Dios por amor a las almas? ¿O desea servir a Dios por amor a la riqueza de este mundo? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu corazón? ¿Realmente tú amas la obra de Dios? Busca el conocimiento. Escucha atentamente las instrucciones de Dios. Vístete con los trajes que Dios demanda. Conoce el evangelio del nacer de nuevo. Todos sabemos que en la Biblia el carmesí es la sangre derramada en la cruz. El púrpura es Dios siendo Jesús siendo Dios mismo, el Espíritu Santo. Y el azul es el bautismo de Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Y tres fueron los testigos aquí en la tierra: el agua, el Espíritu y la sangre. Las puertas azul es el bautismo de Jesucristo. Púrpura, Jesús Dios, Señor de señores, Rey de reyes. Y el carmesí, su sangre derramada en la cruz. Y el lino fino entretejido, la remisión de los pecados. Aquellos que crean que Jesús vino mediante agua y sangre y conozcan la verdad de su bautismo y la verdad de la sangre derramada en la cruz y crean la resurrección de los muertos, van a recibir la remisión de esos pecados. Sin el bautismo, sin el hilo azul, el cual amarra esa lámina de oro que dice santidad a Jehová, si no creemos en el bautismo de Jesús, donde tomó todos nuestros pecados, no vamos a tener santidad. Aún el pecado va a estar en nuestras vidas. Porque en ese lugar precisamente es cuando Dios tomó todos nuestros pecados. Y si no lo creemos, no vamos a tener santidad. Y por mucho que digamos Señor, Señor, por eso que esa lámina de oro fue amarrada con el hilo azul sobre la mitra y está sobre nuestra frente. Debemos de tener el conocimiento del bautismo de Jesucristo, que es muy importante, como nos enseña Primera de Pedro, el bautismo que nos salva. Como nos dijo Pablo, los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Como nos dijo Mateo, Marcos, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Todos los apóstoles predicaron el bautismo de Jesucristo. Primera de Juan, y este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Qué importante conocer la palabra de Dios y entregarse al conocimiento de la verdad.
No te dejes engañar por los títulos, no te dejes engañar por la prosperidad, no te dejes engañar porque la iglesia es grande o próspera o porque aún los incircuncisos, aún las personas que no creen en Dios, son prosperadas en este mundo. Y mucho más que los creyentes. Así que no podemos decir que esa persona es verdadero hijo de Dios porque ha sido prosperado en lo material. Simplemente podemos decir que esa persona es un verdadero hijo de Dios si está en verdad o no lo está. Si conoce o no la verdad. Si se ha vestido o no con los trajes de santidad. Que esta palabra te haga recapacitar y que haga eco en tu corazón y en tu mente. Que Dios te bendiga hasta que Dios me ha dado. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Padre Santo, te doy gracias por su amor y misericordia, por haberme permitido hablar de su palabra en estos momentos, como así también esperando que todas las almas que vayan a escuchar tu palabra sea de bendición, como así también sean, Padre mío, restauradas. Tú tienes poder, Padre mío, para abrir las mentes, para abrir los corazones. Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia en todas las personas y sea usted cortando cadenas, sacando vendas, Padre Santo. Sea usted haciendo volver a su pueblo, como así también usted vuélvase hacia nosotros. Todo está en tus manos, mi Señor bendito. Bendiga a aquellos que están en las cárceles, los hospitales, en las calles. Bendiga usted este Chile, Padre mío, como así también a todos los países en este mundo. Tú conoces las necesidades que hay en cada corazón, en cada vida, en cada país. Los desastres naturales que estamos viendo en estos tiempos, mi Señor, necesitamos urgentemente que tu pueblo, Padre mío, levante la voz. Como así también, Padre Santo, como usted haga misericordia en cada uno de nosotros. Provee a tus hijos, levántale los brazos, dobla las rodillas paralizadas y sea tu nombre glorificado en cada corazón. Gracias por esta bendición, mi Señor, y en tu mano encomendamos nuestras vidas, guarda nuestros bienes, líbranos de las garras del enemigo, como así también, Padre mío, protéjanos de todo mal. Que las almas que no están en verdad lleguen al conocimiento, como así también tu pueblo, mi Señor. Todo está en tus manos. Y sea usted obrando, Padre mío, conforme a tu voluntad. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien amigos, que Dios te bendiga grandemente y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.